Antes de orar, lo que vamos a orar, quiero hablar unos minutos acerca de hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Y si tienes lápiz y papel, anota allí algunos versículos acerca de la importancia o las razones. Hay decenas de razones por las cuales tenemos que hablar en lenguas. Mencionaré solamente algunas. En algún momento posterior vamos a tener algún estudio de la palabra acerca específicamente de orar en lenguas y qué es lo que sucede cuando oramos en lenguas. Pero la primera razón es que el hablar en lenguas nunca ocurrió en todo el Antiguo Testamento, excepto, alguien podría decirlo, en la Torre de Babel, cuando los lenguajes fueron confundidos, pero allí en realidad hablaron lenguas humanas y de ahí en adelante esas lenguas eran lenguas oficiales y las hablaron con el alma. Pero las lenguas de las cuales hablamos son lenguas espirituales. Y esto fue profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías 28:11, dice el Señor: en lenguaje de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo. ¿Sí? Esta es la primera razón. Dios lo profetizó cientos de años antes que vendría eso. Nadie por 4,000 años, nadie habló en lenguas como hablas tú. Nunca nadie pudo. Esto es un privilegio de nosotros. Nadie. Ni Jesús habló en lenguas. Juan el Bautista, Moisés, David, nadie habló en lenguas. Era una promesa que se cumpliría una vez que comenzara esta era que vivimos, esta maravillosa era del nuevo pacto, de la dispensación de la gracia. Jesús también lo profetizó. Él dijo en el libro de Marcos, capítulo 16, 17: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Todavía nadie hablaba, pero hablarían. Y eso dijo el Señor. Así que lo profetizaron los profetas del Antiguo Testamento y lo profetizó Jesús. Ahora, ¿qué son las lenguas? Las lenguas son una expresión sobrenatural de nuestro espíritu renacido. Nadie puede hablar en lenguas en la carne. Alguien puede imitar el hablar en lenguas. Hay gente que se ríe del hablar en lenguas e imita. He visto incluso predicadores cristianos que se burlan de nosotros porque hablamos en lenguas y hacen una parodia del hablar en lenguas. Dicen cualquier cosa. Porque tú sabes que ticas en un botoncito y sale YouTube, y ahí dentro hay mucha gente que dice que el hablar en lengua se acabó hace 2000 años atrás y que no es para hoy. Lamentablemente para ellos se lo pierden, porque esta es una bendición actual de Dios para todos los que creen en el Señor. Amén. Muy bien. Entonces, en 1 Corintios, en el capítulo 14, leo rápidamente. Todo esto porque vamos a orar en lenguas. Amén. Dice el versículo 2, 14:2, 1 Corintios: el que habla en lengua extraña no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Y el versículo 14: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Estamos teniendo en la escuela Antioquía una larga enseñanza que ya son 10 capítulos hablando sobre nuestro espíritu renacido.
¿sí? Y todavía hay mucho, por lo menos 10 clases más que vamos a hablar sobre el espíritu, nuestro espíritu. Y una de las cosas que solo tu espíritu puede hacer es hablar en lenguas. Tu alma no puede hacerlo. Pero tu espíritu renacido, que es sobrenatural, tiene la capacidad de hablar en lenguas. Entonces cuando tú estás hablando en lenguas, no es tu alma, no es tu mente, porque tú no entiendes. Estás hablando misterios de Dios. Aunque tú no entiendes nada, yo no entiendo nada, pero es nuestro espíritu el que está hablando. Amén. Es un ejercicio de nuestro espíritu. Número 4. Dije, 1, fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. 2, fue profetizado por Jesús. 3, las lenguas son la expresión, una expresión de nuestro espíritu. 4, las lenguas son el fluir del río de Dios en nuestro interior. En Juan capítulo 7, Jesús también profetizó esto porque cuando él habló esto todavía no había sucedido. Él dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ha visto ese cuadrito que la gente pone de los ríos de agua viva? No sé si la gente que pone eso, maravilloso, pero no sé si saben a qué se refiere. Pero dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido aún el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. También le habló a la samaritana, ¿recuerdas? Y le dijo, el que beba de esta agua, en Juan 4, 13, 14, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cuando tú hablas en lenguas, escucha, cuando tú hablas en lenguas, el agua que está dentro, el agua viva, sale a borbotones por tu boca. Amén. 5. Cuando hablamos en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos. Esto está en 1 Corintios 14:4. El apóstol Pablo es quien más habla de las lenguas, porque Dios lo levantó a él para edificar la iglesia de una manera muy poderosa. Entonces dice el versículo 4 de 1 Corintios 14, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Te quieres edificar? Esta palabra se traduce fortalece, se potencia. ¿Te quieres potenciar internamente? Mira, todos tenemos que hablar en lenguas y hablar todos los días. Y alguien dirá, pero ¿qué bendición hay en no entender? Al contrario, es tu espíritu que libremente, sin tu alma, está delante del Señor todo el tiempo hablando. El alma es un verdadero obstáculo, amados, ¿no es cierto? Cuando no está alineado con el Señor. Porque el alma quiere ciertas cosas que no son de Dios, pero el espíritu quiere todo y solo lo de Dios. Amén. Entonces cuando tu espíritu ora oraciones 100% en la voluntad de Dios. No hay pérdida. Tú no sabes lo que estás orando, pero ora. Descubrí hace muchos años que cuando no sabía cómo orar sobre cierto asunto, focalizaba el problema o aquello por lo que tenía que orar, comenzaba a hablar en lenguas en esa dirección y de pronto empezaba a venir el entendimiento de cómo tenía que orar en español. Así que también es una forma, ¿verdad? Pero cuando tú oras en lenguas te edificas de una manera extraordinaria dentro tuyo. 6. Cuando hablamos en lenguas estamos hablando a Dios con oraciones absolutamente en la voluntad del Señor. Eso 1 Corintios 14:2. Recuerda que Juan dijo, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oyen las cosas que le hemos pedido, sabemos que tenemos todo aquello que hemos pedido al Señor. Cuando hablamos en lenguas, 7, hablamos misterios de Dios. Aquí en 14:2, el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios.
de modo que nadie le entiende. Así que si tú estás orando en la iglesia, si estás coordinando, no hables en lenguas, porque tú hablas en lengua, nadie te entiende. Ahora, puedes orar un poco en lengua y después hablar en español. O sea, a veces es tan fuerte el impulso del Espíritu que se nos salen unas palabras en lengua, ¿sí? Es como que ¡pum!, fluye, pero sigue orando. Y si tú eres un predicador, predicadora y te dan ganas de hablar en lengua, reprímete, porque la gente necesita escuchar tu mensaje en español, a no ser que Dios tenga un mensaje a través de las lenguas. Voy a hacer una diferencia. Esto que estoy hablando de hablar en lenguas es para todos los hijos de Dios. Pero hay un don de lenguas. Y ese don de lenguas son las lenguas. Pero las personas que tienen el don de lenguas tienen un don para traer mensajes de Dios a la iglesia a través de las lenguas. Es decir, son personas usadas por Dios para hablar a la iglesia en lenguas y otro interpreta esas lenguas, o la misma persona interpreta las lenguas. Pero cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de lenguas que se llaman lenguas devocionales, es decir, lenguas que tú puedes hablar en todo momento. Estábamos cantando y yo estaba ahí hablando en lenguas. ¿Cuántos de ustedes cantan en lenguas? Tú puedes cantar en lenguas, tú puedes orar en lenguas, tú puedes bendecir en lenguas, todo. Practica cantar en lenguas. Ponle lenguas a las mismas melodías de las canciones, no tienes que inventar nada. Tú dirás, es un plagio espiritual. No importa, pero canta en lenguas. Adora a tu Dios en nuevas lenguas. Hoy estoy terminando esta parte, ¿sí? 8. Puedes pedir a Dios interpretar las lenguas que hablas. Eso dice en el versículo 13 del capítulo 14. Por lo cual el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Dios te va a dar interpretación cuando tú la necesites. Pero te aconsejo algo. Cuando estés a las mañanas orando en lenguas y estés orando 5, 10, 15, 20, 30 minutos, 40 minutos, porque cuando uno empieza a orar en lenguas, no sé cómo el tiempo se pasa de una manera muy extraña. No pidas interpretar eso, fluye nada más, fluye, no entiendes nada, no importa, siga hablando en lenguas porque te estás edificando, amén, edificando. Yo diría que por lo menos debiéramos hablar 20 minutos diarios en lenguas, solo en lenguas, ¿sí? Delante del Señor y de ahí para arriba, aparte de lo que oramos en nuestro idioma. Pero cuando necesites interpretación, pídesela al Señor, te la dará. Cuando hablamos en lenguas, el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Y aquí terminamos, dice en Romanos 8, versículos 26 y 27, Romanos 8, 26 y 27, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hablar en lenguas es que el Espíritu Santo, con tu espíritu, ora a Dios. Así es como funciona. ¿Sí? Entonces, tu espíritu nunca ora solo, tu espíritu ora bajo inspiración del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu y ahí lo potencia, lo inspira, lo guía. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ponernos de pie. Ponte de pie y por unos minutos vamos a orar en lenguas, solo en lenguas. Cierra tus ojos, levanta tus manos si quieres. Y comienza a orar en lenguas, solo en lenguas, ¿sí? Ora en lenguas, ora en lenguas, ora en lenguas delante del Señor. Tú no necesitas una inspiración especial, solo abre tu boca y empieza a orar en lenguas, ¿sí? No necesitamos un clima especial, puedes orar en lenguas caminando, bañándote, yendo al trabajo, cocinando. Ahora abre tu boca y empieza a fluir con tu espíritu
en nuevas lenguas por el poder del Señor. Aleluya. Shamakia bore mataresa. Josefai senamane narenanai. Tore mai prafa sono somenai senfai. Dero mai menamase non disomicesi. Aleluya, gloria a tu nombre. Gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Shamahare mahane madise no chensei. Ture mahai. Ure mai tarensoni. Suisafai. Tunamusa. Simhane machisefai. Mitamane mosentofai. Edimahane machisefai sekisu umai. Italamahane mai. Deira la mar. Uremasava. Deja que el Espíritu fluya a través de tu boca. Eso es. Fluye en lengua, fluye en nuevas lenguas. Iso mi mare madeso menchase soy. Are my vida la dusha soy. Que mai más no mai. Heridas anosenchesesas. Usi foisa mai nane sonetai. Udimahane machoros nadila arama hankia sofe. Disu mayama ore makama prasho se frosenosai. Nella mai ne aronenos. Mai samachose sai santo ti. Bryson ti tu bai bosenai. Sigue fluyendo nuevas lenguas delante del Señor. Mi dará todo son fai kais. Decimo no moraman de los sai. Eso virabone. Dice manchare son fases. Dice mais amachon sizes. Urakov, Arokama Timotana son in chance at sea. Itala for a psyche. Price no machasses sizes. Haremahane midala. Soamahani bidalai. Doama dendo desu maichure su babai. Soyas omai se no. Toque vorabes machene davais. Ai soy. Ero madiva hane mande bos mai sane tumbos. Ake vos ebra. Prasa sandai. Daiso. Akinga mahai. Ariso mucho sai. Son de tu sei sai kai dei san dei mai. Eso yo. Mi dai no ore no mai bi sukio lo mai basse nai. Tu ne mande more shores mai bi. Tunte tara prasen chusendaises. Ayasuni bode mane mande so manchestai. Si sukuma amasei. Bendito tu uramadon se machensais. Por abedisa y genosisa. Kaya sinoma chune soy mahane madarai. Mitolane tune sure sombai bita no mande mai. Kiarana machore soy madala manama sore mamai. Laya tune somijara. Eroma sono giuste dais. Ed isu mai cone da mandelo mai. Mai.
So mi bidare, sore manisanai. Tome mahane nanchoro soi fais caeses. Isti fosse mai cindesista. Hai canamana manadera. O mamare no chone so faces coses. Custe mai difo sizes. Da man eni ero mai diso co usas. Prave di sing anni somiero no mai ama. E no ma tu cobe se fai sine taina. Ori ose mai che si fai che dai. Aia soni dai. Sama cessa soi mai bei. Tayara machone soi se. Titar tu mai fe. Hayanama nama rama. Bendito tu nombre, bendito. Sema cessa fai kai. O me maramate baresa chone sais. Dei son menzione forse. Gracias, Señor. Jesús, inmandiba areno machone sofatera para que tu fisufisais. Arima nama nama doba sochesais. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abre tus ojos un momento, por favor. Las asambleas de Dios son la iglesia pentecostal más grande del mundo. Ellos tienen iglesias prácticamente en todos los países del mundo. Es la más grande iglesia procedente de los Estados Unidos. Acá en Chile, en todo el país hay asambleas de Dios. Las asambleas de Dios fueron una de las iglesias que surgió del avivamiento en Estados Unidos a principios del siglo pasado. Y surgió por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué nos llaman pentecostales? ¿Sabes por qué nos dicen pentecostales? Porque los hermanos, en aquel tiempo, estoy hablando de 1906, aquí ocurrió en el 1909 en Valparaíso ese avivamiento. Pero hablaban tanto del Pentecostés y de las lenguas que de sobrenombre le pusieron pentecostales, como pentecostales. Hoy día es casi un título honorífico, pero surgió porque hablaban tanto de que hay que hablar en lenguas, que hay que ser lleno del Espíritu Santo, que les pusieron ese apodo. Y estaba leyendo hoy día un informe de las asambleas de Dios en el mundo. Y ellos dicen algo que yo vengo comprobando hace años. Mi esposa lo sabe muy bien. Iglesias que vamos en Argentina, en Chile, predicando. Iglesias que nunca conocimos. Vamos, predicamos. Y cuando oramos y pedimos a la gente que venga para hablar por primera vez en lenguas en su vida, más de la mitad de la iglesia pasa. Y son iglesias pentecostales, con doctrina pentecostal, que nunca han hablado en lenguas. En algunas iglesias, recuerdo, en una de las iglesias, dije, ¿quiénes de ustedes nunca han hablado en lenguas? Pasen aquí, por favor. El primero que pasó fue el apóstol de la iglesia. Y detrás del apóstol, el pastor que lo ayudaba, la esposa, las esposas, y casi toda la congregación. Y entonces el informe, y escucha, el informe de esta iglesia es que en todo el mundo, en todas las iglesias de la Asamblea de Dios en el mundo, ha descendido la cantidad de gente que habla en lenguas y que es bautizada con el Espíritu Santo. Tú sabes que hay un golpe del diablo contra el bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, y el diablo está usando a nuestros propios hermanos en Cristo que atacan el hablar en lenguas y el bautismo con el Espíritu Santo.
Jamás debemos perderlo. Y escucha bien, cuando Dios te dio las lenguas, te dio un recurso extraordinario que no debes menospreciar. Practica el hablar en lenguas todos los días, todos los días, todos los días, por mucho rato, por mucho tiempo, y vas a ser muy bendecido. Tu espíritu. Amén. Amén.